de manera más general, porque lo que anterior mencionamos puede estar, pero también puede estar como en diferentes cosas. Como por un lado en el carácter, la empatía en realidad se manifiesta a veces como una hiperempatía, como ponerse demasiado en el lugar del otro y a veces llevarse lo del otro, en algunos casos, y en otros casos puede haber más empatía hacia los animales que hacia las personas. También puede haber en el carácter un exceso de confianza, es decir, confiar mucho en los demás y contarle toda su vida a la primera persona que conozcan, o puede haber poca confianza, como no saber qué decir o qué no, como en temas de filtro. Y acá se genera un poco lo de la vulneración, que muchas niñas cuando están en la adolescencia pueden tener relaciones abusivas por este exceso de confianza, o no saber hasta dónde el otro puede llegar. Y también en cuanto al carácter pueden ser introvertidas o extrovertidas. Por eso hay personas que dicen que no se le nota, porque pueden ser muy extrovertidas y están en el espectro, pero es porque hay otras cosas. ¿Ya? También entienden el lenguaje literal en algunas ocasiones y esto genera dificultades tanto en los chistes como también en lo de lo que habíamos hablado del lenguaje o en tareas del colegio. Como por ejemplo en matemáticas a veces tenemos que imaginar un cuadrado, sacar todas las caras y a veces les cuesta eso, como lo abstracto, poder posicionarse en algo que está más allá. Okay. También puede haber esto del hiperfoco en temas de interés. Y a diferencia de los hombres, los temas de intereses a veces, claro, pasan por mucho tiempo de la misma forma, pero en mujeres va como variando, pueden pasar por distintos gustos. Y aún así es un interés especial. Ahí no se confunde con déficit atencional, que eso también pasa, ¿no? Como que, no sé, por ejemplo, artes manuales, empiezan con tejido, después el crochet, después el óleo, es un hiperfoco, pero está todo ahí como que vuelve. Bueno, ahí ya tocaría hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entre ambos. O ver si tiene ambos, porque igual pueden tener ambos. Sí. Por otro lado, entonces en la vida pueden haber alteraciones sensoriales y hay muchas que pueden pasar desapercibidas por lo mismo, porque a lo mejor a lo largo de su vida han recibido muchas críticas por las reacciones que tenían, como que son exageradas por el ruido, o que por ejemplo el contacto físico igual se esfuerzan a abrazar pero terminan con, no sé, lumbago. Entonces están como más encubiertas. Y eso me pasa mucho en la adultez cuando diagnostico, que me dicen, pero hoy en realidad esto me pasa, hago bruxismo cuando me abrazan, o el mismo tema de los ruidos, y no se habían dado cuenta que hacían como tensión muscular. Y era por eso, porque les molesta. Y también pueden haber dificultades en la vida independiente, como por ejemplo el tema de hacer trámites, ir al banco, o esto mismo de firmar para tener tarjetas de crédito. Puede que en eso, tanto lo social, el enfrentarse al evento con toda la gente, o también el entender las instrucciones, les genera dificultades. Bueno, también se ve que pueden tener un vocabulario más amplio, porque son más de leer, en algunos casos. Entonces a veces van como obteniendo, pueden imitar el comportamiento no solamente de sus pares, sino también de personajes, de libros. Por ejemplo, hay un libro que se identifique y termina siendo igual que ese personaje, para ver si socialmente es aceptado, pero es de manera inconsciente. Es de manera inconsciente. Sí. Oh, wow. Yeah. En algunos casos, en otros casos igual lo hacían así como para ver en realidad si eso sirve de estrategia. También hay dificultades en el volumen de la voz, pueden hablar a veces o muy fuerte o muy despacio, o a veces les cuesta regular el tono. Y también he visto casos que fuerzan la voz, como que ponen la voz más fuerte cuando están socialmente, y cuando llegan a la casa llegan agotados porque les duele la garganta y todo para adaptarse. Y también hay dificultad en la gestión del tiempo, como el poder organizarse en la vida laboral, universitaria, como con los tiempos de intereses, a veces son más de sacrificarse estudiando, trabajando y no hay tiempos para el ocio. O a veces al revés. Ok, ya. En lo social entonces tenemos agotamiento social ante los encuentros. Puede ser en el mismo momento que sienten como fatiga o después, cuando llegan a la casa que quieren dormir una semana, no quieren ver a nadie, porque están agotados. Yeah. Y también esto de imitar para sobrevivir, tanto a los pares como lo que habíamos dicho de los libros y también las series. Lo malo es que a veces las series imitan comportamientos tóxicos. Por ejemplo, está muy normalizado que los celos son sanos
y después lo incorporan, sin saber que eso no es bueno. Sí, ¿Alguna pregunta? sí, no, las voy a dejar anotadas porque son temas como importantes para después. Ahí. Bueno, también hay dificultades en la comunicación. Pueden, eso sí, anticiparse a guiones, como por ejemplo van a salir con Pepito mañana, entonces se tienen que anticipar, como ya esto le voy a decir, esto así me voy a mover, como todo pauteado, y después cuando llega el momento lo simulan. Lo malo es que se pueden bloquear si hay algo que le preguntan que no estaba en el libreto. También pueden ser muy directas en su forma de pensar y eso también genera malentendidos. O tener amistades selectivas, ya sea mayores que ellas o menores. Ahí tú decías que eran como 10 años o más. 10 años Sí. más. O muy pequeños también. Y sentirse como mucho más cómodo con niños que con de su edad. También en cuanto a esto en lo social, a veces evitan los conflictos. No pueden poner límites porque no saben cómo enfrentarse a ellos. Se bloquean, prefieren decir que sí a todo que no a todo, a pesar de que eso los pasa a llevar. Okay. En cuanto a habilidades, entonces, también se van mucho al detalle y pueden tener alguna habilidad en particular hacia algo manual o hacia incluso, bueno, esto es variado, puede ser matemáticas, ciencia, todo en realidad, lo que dependiendo de su gusto. Y también tienen memoria selectiva dependiendo de su interés. Como por ejemplo que en matemáticas le vaya horrible porque no le gustan las matemáticas, pero si les gusta, no sé, lenguaje, les gusta ciencia, en eso les va mucho mejor. Y tienen esa memoria. Y también pueden o no tener dificultades en lo académico. Que esto también libera como los mitos, porque antes se decía, no, los que son autistas son inteligentes y súper brillantes, pero en realidad puede que algunos tengan dificultades y otros pueden estar en medio, y no por eso son más o menos autistas. En cuanto a las emociones, entonces hay dificultades para contener y a veces aquí ocupan como una estrategia de aprenderse los diálogos, como decir, no sé, si alguien falleció, como lo siento por tu pérdida, pero dicen la frase, pero no saben cómo más reaccionar. Me acordé de Sheldon de Big Bang Theory que decía desde cuando alguien estaba mal, o sea, no sé si ubica esa frase, lo que ubica Big Bang Theory. La conozco pero no la he visto. Bueno, Sheldon a mí como que está perfecto para, como dentro del espectro y él hacía lo que dices tú, que como que se aprendía el estoy mal, y con suerte tocaba, decía, lo lamento, ¿quieres una taza de té? Que como que se aprendió el discurso, porque lo repetía. Ya, solo me acordé de eso. No, que está bien como anécdota. Claro, eso puede ser como repetir un discurso de manera inconsciente, pero a veces cuando, por ejemplo, alguien se pone más a llorar, no saben qué hacer. Por lo mismo del contacto físico, como que a veces es más forzado, o que no saben si abrazar o no, porque es incómodo. Por otro lado está el tema de los steaming, y en el caso de las mujeres está como más camuflado, como esto que había mencionado del pie, o también lo de la falda, del uniforme, como doblarse la falda y así, constantemente hacer ese movimiento. O morder el lápiz en el colegio, si estamos en ese contexto. Y acá siempre hay un intento de reprimir los steaming, pero al final por otra parte lo manifiesta. Y acá está el tema de la colalia verbal, que es la que había mencionado, y también hay una colalia interna que en realidad no siempre aparece en los libros teóricos, pero como por experiencia lo he visto, que por ejemplo antes repetían mucho las palabras y con el tiempo notaron que eso no era socialmente aceptado, entonces se fue hacia adentro. Entonces alguien dice algo y se le repite la palabra, pero en la mente, no es que la diga. Y es como un eco, y se mantiene y a veces para dormir sigue el eco. Y ahí no sería, me acordé de unos pacientes que tengo que le he dicho que intenten no ver redes sociales por lo menos 2 horas antes de irse a acostar, porque viene ese desfase en algunas personas, de lo que ven sigue acá en mente y les cuesta quedarse dormida. Sí. Y pues a la hora de dormir hay que, siempre les digo, se tienen que preparar, como por ejemplo bajar las luces, o empezar a hacer el ritual para acostarse, y no ver el celular precisamente, o bajar el brillo del celular, porque si no se reactivan, y hay un 86% de los casos con insomnio. Y bueno, también tenemos la
emocional por estímulos o por estrés. Ahí, por ejemplo, la otra vez me llegó una paciente que, bueno, esta no es mi área, pero te pregunto, ella, yo creo que ella está dentro del espectro, pero a ella la habían diagnosticado con eh, TLP, ya. Eh, y ella me decía, es que yo de la nada de repente iba a la disco y terminaba peleando con alguien, con mucha rabia, desbordada. Y yo pensaba, ¿será que es TLP o quizá puede ser que haya una persona neurodivergente, en este caso dentro del espectro, que no está bien regulada? Yo así pienso, ya, que se guarda mucha rabia porque se tiene que contener un montón en el día a día, que se tuvo que adaptar a la mala haciendo masking, más encima imagínate en un proceso de disco con mucho ruido, mucha música, que sin saberlo quizás ya la estaba saturando, como el vaso como lleno, y ya llegó una persona y ya literal se fue, bueno, obviamente a los golpes no es la idea, pero pues, no sé, eso se podrá dar que quizá haya un diagnóstico errado de bipolaridad, por ejemplo, que son los clásicos altos y bajos, bipolaridad, TLP, con dentro del espectro y o que se den ambos. Mm. ¿Lo has visto tú en tu Claro, práctica? sí. O sea, en el caso de la bipolaridad se confundía mucho los estados de hiperfoco con el periodo de manía y los periodos de cansancio por lo social como los de hipomanía. Ah, ya. Eso hay que diferenciar si es algo que se mantiene, como por ejemplo, no sé, le gusta algo y está emocionada, o es de la nada que le da como ese momento de inspiración. Uh-huh. Y en los TLP también se confunden, porque también en el espectro tienden a tener las emociones muy intensas. Como por ejemplo, si están enojados con alguien, puede ser una emoción así, como Fuerte. de odio, así. Mm, Sí. okay. Pero también, claro, en el caso que dijiste, todo depende del contexto, porque claro, sería algo sensorial, el ruido, más el estar en un evento social, más que, no sé, todo el día le haya pasado algo, en algún momento se iba a gatillar. Pero en realidad todo depende de eso. Más que nada como plantearlo, porque quizá hay un montón de gente que no, sobre todo mujeres adultas, que están con estos diagnósticos y quizás son neurodivergentes y que hay que tratarlo, tiene otro enfoque terapéutico, tú eres especialista en eso, entonces tú podrás decir, en base a tu propia experiencia, que el enfoque terapéutico de alguien bipolar o con TLP es muy diferente a alguien dentro de una neurodivergencia, porque hay que gestionar la neurodivergencia. Claro, sí, Sí. y además que hay muchos que vienen con estructura limítrofe, cuando vienen a consultar y al final no era estructura limítrofe, sino que estaba vinculada con el espectro. Tanto por hacer. Bueno. Sí. Y bueno, el otro, entonces, en lo emocional está lo de los colapsos, que también no lo mencioné con tanto detalle antes en los hombres, pero en realidad se manifiestan ambos, que son los meltdowns, que serían como esas crisis que, claro, la tele está como más de esto que se empiezan a pegar y por los ruidos, pero en realidad pueden manifestarse como un llanto muy fuerte, que griten, o que se tiren el pelo, o que se quieran hacer bolitas y balancearse, o como una explosión de ira, o una explosión de pena. En realidad es como variable dependiendo también de la situación. Okay. Y esto igual se genera después de como que hubiéramos subido la escalera, como que han habido muchos estímulos, como algo sensorial, algo de estrés, y todo eso gatilla en una explosión. Y en cambio los shutdowns serían más como este periodo, que esto se confunde con la disautonomía un poco, porque es como un agotamiento, como que se quedan mirando un punto fijo, pero por dentro están sintiendo todo, como todo el estrés. Y es como que estuvieran muy, muy débiles. Yo siento que es como algo similar a una baja presión. Y ahí en el chat down que describes tú, ¿cómo lo podría diferenciar de disociación? Pero es muy fácil la disociación en realidad. Y yo siempre lo asocio como con los contextos. Como por ejemplo que ella ha vivido mucho estrés ese día y cómo lo fue manifestando. Porque de repente pasa que en términos de disociación, como más viéndolo de salud mental, a veces puede no necesariamente haber un estímulo, sino que se quedan ahí pegadas, disociadas.
o a veces puede pasar que viene desfasado. Sí, también. Entonces qué difícil poder diferenciar en el caso de este tipo de disociación que se quedan pegados desde el área de salud mental, porque claro, hay varios procesos que pueden estar ocurriendo. Ahora, de la parte física, también puede ocurrir que haya esto como de que por fuera se vea un proceso de disociación, pero que hay un tema de que hay poco aporte, hay una alteración en presiones arteriales, no llega suficiente aporte sanguíneo al cerebro y la persona queda con esta sensación de disociación, como a nivel fisiológico en el fondo. Sí, porque generalmente, o sea, se ha notado que empiezan a ver borroso y como que no empiezan a escuchar, como que están completamente desconectados de lo que están viviendo. Oye, O a veces no hay... que justo que me acordé de una paciente que me dijo la semana pasada que yo creo que yo sospecho que está dentro del espectro. Obviamente cada persona siendo adulta decide si quiere ir, ¿no? Una identificación. Pero ponte tú, ella me decía, precisamente con DIS, que trabaja con niños. Imagínate el nivel de sobreestimulación con niños. Y yo le decía, ¿y no te pasa nada? ¿No necesitas como un bloqueo o algo? Y me decía, no, es que yo como que yo misma como que no lo escucho, como que me tapo. Y no sé si, así como tú decías que había una cosa selectiva ¿cómo era? No me acuerdo el nombre, como de callarse. mutismo selectivo. Mutismo selectivo. ¿Podría haber algo selectivo también a nivel de bloqueo auditivo? Que hay tanto ruido que algo se bloquee para poder funcionar. No sé, a mí me dio vuelta lo que dijo esa niña. Fue como, oh, ¿será que como para poder sobrevivir en el fondo bloquea el sobreestímulo? Y como que hay, no sé cómo será, pero me causó mucho ruido. En Sí, fin. o sea, no lo había escuchado, pero igual suena como un hiperfoco porque cuando se hiperfocalizan el ruido se cancela aunque haya un ruido muy fuerte. Porque están 100% enfocados en la tarea. Ah, mira, ya. Voy a echar un vistazo a eso, ya. Y bueno, entonces por un lado está el burnout autista, que este se confunde con la depresión porque es como un periodo que puede durar días, meses o incluso en casos graves un año, porque es como ya un periodo de agotamiento físico y mental, que es igual que el burnout laboral, como este trabajador quemado, porque ahí viene un cansancio de las relaciones sociales, como que ya no saben cómo responder socialmente o pueden ser más regresivos, como por ejemplo olvidar cómo poner la tetera o olvidar cómo ir al baño, como que genera ya un colapso. Y acá en este tiempo se escucha lo sensorial más fuerte, como el ruido más fuerte o los olores más fuertes. Y pueden estar muy cansados y querer dormir o no querer socializar por un rato. A mí me ha tocado ver esto en pacientes, ya sea, bueno, altamente sensible o dentro del espectro, que pasan estos procesos de ansiedad o incluso déficit atencional, ansiedad mal diagnosticado, depresión, burnout, que son básicamente procesos desregulados que colapsan. Y bueno, y dentro de que propiamente tal de esa autonomía muy asociado a procesos de depresión, pero a veces básicamente es un proceso de fatiga porque has estado sobreexigiéndote a lo largo de tu vida en el fondo. Sí, claro. Incluso pueden aparecer pensamientos de muerte en este periodo. Sí, aquí hay que tener ojo porque la persona puede intentar aislarse y ahí hay una alta tasa de suicidio. O sea, hay más tendencia tanto en población neurodivergente como en disautonomía. Sí, y por lo mismo hay que recibir apoyo en esos casos. Así es. Y bueno, recopilando un poco la edad adulta, como a veces están diciendo que en este último tiempo están siendo más diagnosticados adultos que antes, y eso también puede ser por la pandemia, porque el encierro, si a las personas alistas ya les generó estrés, a las neurodivergentes como que silenciaron todo, entonces volver a salir, volver a sentir los ruidos, es como que se perdió la adaptación. Entonces se genera como más estrés, todo, lo social o incluso el tema de lo vincular, como el saludo. Con la mascarilla antes nos saludábamos, era así, hola y nada más. Y ahora como con esto, el volver a adaptarse también genera muchas consecuencias. Por eso en etapa adulta entonces se puede ver desde los dos polos como alguien
alguien muy inhibido socialmente o alguien desinhibido, que puede tirar tallas y todo, pero por dentro puede ser difícil. También a veces no se dan cuenta de las necesidades inmediatas de las personas. Como por ejemplo, si tú dices tengo frío y necesitas un chaleco, pero no dijiste necesito un chaleco, puede que a veces no se lea eso. Y tienes que ser más directa, como necesito un chaleco. Y en este caso, si bien pueden identificar estados emocionales, les cuesta la contención, como lo que habíamos hablado antes. Y tenemos dificultades para gestionar la vida independiente, tanto destrezas en el hogar como un poco lo motor, como esto de cortar el pan. Para cortar el pan hay que hacer como este movimiento. Hay muchos que les cuesta hacer eso. O también cortar otras cosas como con tijera, hacer lo mismo de ir como rodeando. O incluso en otros aspectos como el aseo personal. Hay algunos que no les gusta tanto bañarse por el contacto con el agua, como con lo sensorial. La gestión del tiempo también, el organizarse en la vida diaria, en el trabajo, en la universidad, cómo gestionar el dinero, cómo ir de compras, por ejemplo, a un súper con todos los estímulos y con la gente y con las presiones, o cómo cuidar a un familiar o cuidar a uno otro. Entonces también de lo sensorial tenemos la sensación de cansancio frente a encuentros sociales, la tendencia a ser perfeccionista, como que todo tenga que ser muy perfecto porque si no genera estrés. Y también puede haber un temor o tensión ante una situación nueva, algo que salga del control. Y también estas dificultades para gestionar ese error y el posible insomnio. Lo del orden no es tan marcado porque hay algunos que son muy desordenados, pero se entienden en ese desorden. Entonces, igual, si le cambian algo, también puede generar estrés. Ahí también eso se da en déficit. Atención. Sí. Así que, bueno, voy a terminar las conclusiones y si tienes alguna consulta. Entonces, en cuanto a conclusiones, es importante poder informarse al respecto y buscar apoyo con profesionales que estén especializados en el área, porque me han llegado muchos casos que le llegan profesionales anteriores que les dijeron no, si no es necesario que tengas tu diagnóstico porque ya eres adulto, ya sobreviviste. Y es como, no puede ser, con todo lo que han vivido. Dios, ya. Sí. O también el típico mito de no, porque tienes familia, trabajo y amigos, no eres autista. Y eso también es discriminación. Entonces, por eso es bueno encontrar profesionales que sí sepan sobre el tema y que estén actualizados con la adultez y con el aspecto femenino. Por otro lado, poder contar con su perfil sensorial, eso le va a ayudar a buscar estrategias para la regulación y los juguetes sensoriales. Y también se debe trabajar desde enfoque integral, es decir, en cuanto a las necesidades de cada paciente. Como esto mismo que hacemos de kinesiólogo, psicólogo, y buscar de acuerdo a todo lo que necesita. Genial. Bueno, ahí son hartas cosas las que vienen y hartas cosas las que hay que analizar. Y bueno, si están acá, es muy probable que varias de las personas que vean esto y se sienten altamente sensibles van a quizás ahora entrar a confundirse un poco con esto. Por eso aquí es importante ir a profesionales que sepan distinguir quizás si están abiertos a. También es importante, hay que señalar aquí que el ir a un diagnóstico, entre comillas, o identificación dentro del espectro, se entiende que socialmente es mucho más complejo que quizás el ser altamente sensible. Y si tú no estás listo ni lista para llevar a eso, no es necesario. Es tú como adulto buscarlo. Y también, si es que vas al identificación dentro del espectro, tampoco es necesario que le vayas a decir a todo el mundo si no lo quieres. Es más que nada para que tú te entiendas. ¿Cierto, sí, Francisca? Es decisión propia, si quieres compartirlo o no. Tenía algunas dudas, por ejemplo, que a mí me generó algunas como dudas. La típica, porque yo sé que tú igual aceptas el concepto de alta sensibilidad, ¿ya? Yo lo que creo es que, y dentro de hablando con otras especialistas, varias personas
si alguien le hace el A22, solo el A22, que es bien amplio el test en sí, es bien, por eso es dentro de un espectro, es bien amplio, Sí. varias personas PAS van a caer dentro del espectro, solo si es que si alguien se rige dentro de solamente de ese test. Claro. Entonces por ahí varias van a caer ahí, es como decirle de antemano, porque mientras Elena Arón no haga un cuestionario específico, por más evidencia científica que saque que hay electroencefalogramas funcionales, que hay diferencia entre espectro autista y PAS, no va a servir de nada mientras no saque un test específico. Pero mi duda va en lo siguiente. Generalmente las personas altamente sensibles cuando no se reconocen ni no saben nada, tienen tendencia a relaciones de codependencia, y una de las clásicas es la persona narcisa y la persona altamente sensible. Generalmente este match es muy conocido. Aquí mi pregunta es la siguiente: ¿será que quizás la persona que generalmente, esto se llama mujeres que atraen a un narciso, ¿será que porcentaje de estos narcisos pueden ser o estar dentro del espectro? Porque yo digo, si tengo una persona que quizá le cuesta comprender un poco o empatizar, quizás cuesta un poco más empatizar con un otro que es muy sensible, no sé, y quizás pueda arrastrar un proceso esta misma persona. Yo estoy pensando una persona varón dentro del espectro que vivió un proceso de bullying, y generalmente bullying en etapa muy temprana, y aprendió también a ser masking y sobrevivir en su día a día, hasta que se generó el tema de este perfil más bien narciso, que como que me causó como un tema de, oye, quizás aquí hay algo más allá de que haya una persona narcisa, quizás hay una persona acá que es dentro del espectro, sin justificar ningún abuso, sin ningún abuso justificado, solamente ampliar un poco la mirada, que quizás este perfil más bien narciso puede ser perfectamente una persona dentro del espectro TEA sin saberlo, que aprendió a sobrevivir también de esta manera. No sé si lo que te digo me lo estáis entendiendo o es muy loco lo que estoy diciendo. No, sí lo entiendo. O sea, en realidad en algunos casos a veces se confunde que alguien sea narcisista y que esté en el espectro, como por la forma del interés, como los intereses especiales más fijos, o a veces no quiere escuchar al otro sin querer, y varias cosas. Pero en realidad también hay que analizarlo, como a más profundidad. Porque también he visto algunos que tienen como estructura más narcisista, pero que no son narcisistas, como trastorno de personalidad narcisista. Bueno, ahí estaría, ese es otro tema, pero nada, como que quería sacarlo ya. Por lo menos hay una opción, por lo que me dices tú, hay una pequeña opción de que algunas de las personas pueden ser dentro del espectro, no necesariamente dentro de la categoría categorizada como son narcisos. Ya. El otro te habría preguntar, cuando llamas una crisis dentro del espectro, ¿cómo se podría reflejar, además de estos procesos de ansiedad, de burnout, de depresión, que son como más boom severo? ¿Cómo podría la persona quizá identificar una crisis? Todo dependiendo del tipo de crisis que sea, porque por ejemplo lo que te había dicho de los meltdowns, también puede ser eso de empezar a hacerse así, como a romperse muy fuerte, como que a veces no reacciona, o que después ya se empieza a apretar más fuerte la cabeza. Es como actividades como que son más rápidas. Como que van subiendo en escala. Entiendo, perfecto, ya. También los otros son más como que se fue, como que estabas hablando con esa persona y se quedó pegada, y como que no socializa, y ahí puede ver a veces que se pongan a llorar, o en otros casos se pongan más nerviosos. Perfecto, así que bueno, ya pues, este tema obviamente da para más, está recién, yo creo que este año ya se nos va a disparar la población que va por un diagnóstico, sobre todo mujeres. Ya esto agarró vuelo, yo encuentro, del año pasado, pero este año yo creo que se va más personas que van a estar con el diagnóstico. Y no sé si quisiera dar algún consejito de personas que quizás están dudando de ir por un diagnóstico, entre comillas, una identificación, mejor dicho, alguien me corrigió ahí,
una identificación de dentro del espectro. ¿Qué le podría aconsejar siendo adulto? Un consejito aquí. O sea, yo creo que sería importante que busquen a un especialista que sepa sobre el tema y antes de hacerse lados, porque hay muchos que van directo a lados y lados a veces es bueno que el que lo aplique tenga los antecedentes de un informe con un psicólogo o con un terapeuta o ambos y a partir de eso haga toda esta como recolección de información. Entonces yo generalmente a los pacientes como yo les hago informe y los derivo a neurólogos, psiquiatras y después ellos hacen la reconfirmación. O a veces a lados y se da la vuelta. Pero es mejor de esa forma y también que no se rindan. Porque nos faltan esos profesionales que no saben sobre el tema y que al final les generan como un trauma de volver a consultar. Por lo que les dicen. Y lo mismo como en el tema de la desvalidación del diagnóstico. De como que no, como eres adulto para que lo necesitas y en realidad es importante saberlo. Porque ayuda en cuanto a, además de la identificación, como al cambiar el estilo de vida, al conocerse más. Así es. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la presentación, Francisca, por tu tiempo, la buena disposición de responder las dudas, que te deje de interrumpir. Y nada, bueno, ¿cómo la gente te busca en redes sociales, en Instagram? Es ps.franciscavaldebenito. Ya, ahí la pueden ir a ver, cualquier duda ella está atendiendo, atiende online y presencial. Y pueden llegar a un diagnóstico del espectro en adultos si es que así lo quieren. Así que bueno, eso sería por el video de hoy. Gracias nuevamente y si tienes cualquier duda pueden también escribirme a mí para poder derivar quizás sobre todas las PAS que van a quedar un poco dando vuelta ahí. Me escriben ahí cualquier cosa. Así que eso, muchas gracias y ya nos vemos en el siguiente video. Gracias. Chao, chao. Chao.